Bien, nosotros vamos a atacar de inicio con este tipo de ecuaciones diferenciales que pueden observar aquí en la ecuación 4.26. Tenemos una ecuación diferencial de orden superior, ordinaria, lineal y además es homogénea. Vamos a iniciar por darle solución a este tipo de ecuación diferencial. Recuerden, homogénea. Ok. Bien, para eso necesitamos nosotros irnos con el tema de raíces de un polinomio. Recuerden ustedes que la ecuación 426 que tenemos aquí, de esa 426, el primer paso para darle solución a esa ecuación diferencial homogénea es trabajar con las raíces de un polinomio. Bien, ustedes, hay algunos que ya llevaron tal vez en ciencias básicas el curso de álgebra lineal en la unidad número 1. Aprendieron a calcular raíces de un polinomio e incluso en algún curso de álgebra elemental de sus preparatorias, bachilleratos, tal vez tienen ya algunos métodos para encontrar raíces. Hay uno muy favorito entre la comunidad estudiantil, el cual es utilizar la división sintética. También tenemos nosotros el algoritmo de la división, algo que se estudia en los cursos de álgebra lineal, en especial en la unidad número 1, en donde pues aquí nos dicen por parte del algoritmo de la división que nosotros podemos encontrar esa función que sea igual a esta función, en donde tenemos aquí g de x, bueno, que sería q de x por g de x más r de x. Bien, aquí nos hablan a nosotros de Rx, R igual a 0, o el grado de R sea menor al grado de G. Bien, nosotros sabemos que tenemos un polinomio, tenemos aquí un polinomio Q de X, que se le denomina cociente, y el polinomio Rx se le llama residuo. Bien, eso lo ven ustedes desde sus cursos de álgebra elemental, en donde ustedes hacían o solucionaban la división de una función racional y ustedes tenían que simplificar esa expresión. Entonces ahí ustedes tienen algunas veces que hacer algún cociente entre polinomios. Bien, si ustedes hacían esto, de tener la función f de x y dividirla entre la función g de x, encontraban algo como esto. Tal vez una función de x más el residuo sobre la función g de x, en este caso. Bien, entonces el algoritmo de la división también nos va a poder ayudar a encontrar raíces. Eh, Tenemos aquí el teorema del residuo, en donde nos dicen que un polinomio llamado f de x se divide entre x menos a, en donde a pues debe pertenecer al conjunto C. El residuo es f de a. Bien, este teorema del residuo también lo vemos en álgebra lineal, en donde nosotros sabemos bien que el teorema del residuo nos ayuda a nosotros a calcular otra raíz. Imagínense ustedes que tuvieran una ecuación diferencial de orden 3, vamos a ponerlo así, vamos a ver, sería este es ponemos aquí d cuadrada y de x al cuadrado más de y sobre dx, más y es igual a 0. Bien, eh, si ustedes tuvieran una ecuación diferencial de este tipo, en donde el mayor orden sería 3, nosotros estamos interesados en encontrar esas tres raíces, algo que ustedes pueden representarlo también como tener x al cubo más x cuadrada más x más 1 igual a 0. Aquí, en este caso, pues ustedes pueden hallar las raíces de este polinomio. Y para hallar las raíces pudieran utilizar la división sintética, pudieran utilizar incluso el teorema del residuo, pero para poder aplicar el teorema del residuo,
ustedes tienen que dividir x menos a, pero es necesario conocer esta a. Esta a es una raíz que le pertenece a esta, vamos a poner a esta ecuación. Para poder utilizar esto, necesitan saber el valor de a, que sería pues una raíz. También tenemos el colorario número 3, el cual nos habla del teorema del factor, en donde nos dicen que un polinomio f de x es divisible x menos a si solo si f de a es igual a 0. Bien, entonces aquí tenemos dos colorarios. El colorario número 1 nos dice algo similar, que debemos de hacer una división entre x menos a y posiblemente encontremos nosotros un residuo. Y en el teorema número 3, cuando ustedes vean que el residuo es igual a 0, estarían diciendo que estarían aplicando el teorema del factor. Bien, también aquí tenemos, o sea, nos menciona acerca de la división sintética. Es una técnica útil para dividir un polinomio de grado f de x entre un polinomio de grado 1 del tipo g de x es igual a x menos a. Bien, muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de método y vamos a trabajar entonces la definición 21, en donde se nos dicen que a pertenece al conjunto C y f de x, un polinomio definido entre C, alfa es una raíz del polinomio f de x si, solo si, este valor f de alfa es igual a 0 en el polinomio. Recuerden en el ejemplo anterior que teníamos x al cubo más x cuadrada más x más 1 igual a 0. Si ustedes averiguan una raíz de ese polinomio, al sustituirlas en todas estas variables, pues les tienen que dar la igualdad. Por eso es lo que se nos dice la definición 21. Debe de satisfacer esta igualdad. Bien, aquí vienen ya las raíces que podemos nosotros encontrar por parte de un polinomio. Tenemos el teorema 13, el cual nos dice que un polinomio de grado n tiene exactamente esa misma cantidad de raíces. Por ejemplo, nuevamente recordando esta ecuación, ustedes podrán observar que aquí esta ecuación sería de grado 3, por lo tanto tendría un total de 3 raíces. Aquí, en este caso, ustedes podrían encontrar las siguientes raíces. Pudieran ser raíces racionales, pudieran ser raíces irracionales, e incluso pudieran ser raíces complejas. Bien, aquí tenemos los tres tipos de raíces que podemos encontrar en un polinomio. Ok, tenemos el teorema número 14, el cual nos habla de los coeficientes del polinomio. Recuerden que los coeficientes serían a enésima menos 1, a1 y a0. Estos serían los coeficientes del polinomio y x, y esta x enésima menos 1 y x enésima son la variable de este polinomio. Bien, nosotros sabemos que deben de existir números enteros en un polinomio. Obviamente algunas raíces pudieran ser racionales en su mínima expresión p sobre q, que tiene como un numerador un factor de a0 y como denominador un factor an. Bien, entonces aquí se nos comenta que pudiéramos tener o calcular las raíces de este polinomio, que si ustedes observaron pues tienen coeficientes, donde esos coeficientes son números enteros. Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo, en donde tenemos un polinomio p de x es igual a 2x al cubo más 7x cuadrada más 2x menos 3. Y nos dicen que tenemos algunos factores, por ejemplo a0, que sería menos 3. Aquí ustedes pueden observar que tenemos más menos 3 más menos 1. Tenemos también factores en el caso de AN, que es 2, serían el más menos 2, el más menos 1. Nos dicen aquí que según por parte del teorema 14, el polinomio tiene raíces reales. Estas deben de ser alguna de las siguientes números. Ok. Entonces, para poder averiguar las raíces de este polinomio, que aquí encerramos de color azul, ustedes sabrán que podemos utilizar algunos métodos.
para encontrar raíces. Alguien me va a decir que el método de Ruffini, si es que alguien lo conoce, nos dice que para poder calcular raíces necesitamos irnos con el último número, que sea el número real en la ecuación. En ese caso, necesitamos buscar aquellos números que sean divisibles entre 3. Por eso elegimos el más menos 3 y también el más menos 1. Pero nosotros sabemos que por parte del teorema 14 se nos dice que podemos trabajar el número del factor A0 y también el del factor AN. Entonces, si nosotros identificamos el factor AN, recuerden que el factor AN sería el primero, en donde tenemos el mayor grado, entonces pueden decir que los números divisibles por parte del teorema 14 serían entonces más menos 2 y más menos 1. Entonces, en este conjunto de números deberíamos de encontrar nosotros esas raíces. Pero también ustedes sabrán por su curso de álgebra lineal que podemos encontrar raíces con números racionales. Por ejemplo, pudiera ser en este caso también un tercio. Para este pudiera ser un medio también, pudiera ser correcto. Bien, aquí nos dan a nosotros ese conjunto de números que pudieran ser solución. Aquí tenemos el recomendado por el teorema número 14, que tenemos P sobre Q. En este caso P sería 3, Q sería 2, tanto su signo negativo como el positivo. Y tenemos este también que es menos 3, 3, este que es menos un medio sobre un medio. Y tenemos también menos 1,1. Aquí debería de dar una raíz. Bien, si nosotros nos vamos al empleo de la división sintética, pueden hacer lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a trabajar un medio. Vamos a suponer que es una raíz del polinomio p de x. Ustedes lo que deben de hacer es colocarlo aquí, colocar un medio y después bajar el 2. Cuando ustedes bajen el 2, lo multiplican por un medio, les va a quedar 1. Aquí realizan la operación que sería 8. Multiplican nuevamente un medio por 8, sería en este caso 4. Hacen la operación verticalmente, que sería 2. 4 más 2 sería 6. Y nuevamente multiplican 6 por un medio, que sería en este caso 3. Nuevamente hacen la suma, la adición, y esto nos quedaría 0. Cuando a ustedes les quede ese resultado de 0 en la última operación, ustedes podrán notar que habrán encontrado pues la raíz de un polinomio. Entonces, de acuerdo al teorema, déjenme ver, o colorario, que habíamos estudiado, el colorario 3, de acuerdo al colorario 3, podemos nosotros dividir esa expresión x menos a. Y esto, vean ustedes ahí, el residuo debe de ser 0. Entonces, por parte del colorario 3, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir aquí x, recuerden que sería x menos a. Para nosotros a sería un medio, ¿por quién? Por 2x cuadrada más 2 más 8x más 6. Estos coeficientes, tanto 2 como 8 y 6, los pueden encontrar como resultado de la división sintética. Ahora, con este nuevo polinomio que ustedes encontraron aquí, ahora es de grado menor al original, que es en este caso de grado 2, ustedes necesitan nuevamente encontrar las otras dos raíces. Aquí, para calcular las raíces, ya hay métodos más sencillos, como la descomposición. Algo que vieron en álgebra elemental. E incluso pudieran utilizar la fórmula general, también es válido, para poder hallar o buscar las otras dos raíces. Y aquí ya nos dicen que aplicando cualquiera de esas técnicas, incluso nuevamente, si ustedes quisieran aplicar la división sintética, aquí pueden escribir la división sintética, también nuevamente es aplicable una siguiente vez. Ustedes deberían encontrar esas raíces. Por lo tanto,
la forma del polinomio factorizada tendría que ser la siguiente. Sería x menos 1/2 por x más 1 por x más 3. Y esa tendría que ser la factorización del polinomio que se nos estaban dando al principio. Y en este caso encontramos las tres raíces del polinomio que son racionales. Bien, ahora que ustedes encuentren las raíces de un polinomio, ya tengan los resultados, recuerden que pueden utilizar cualquiera de estos métodos que les marqué aquí, e incluso hay otros, hay más métodos que ustedes pueden utilizar para encontrar raíces de un polinomio. El objetivo es llegar a esta parte. Ahora, nosotros debemos de interpretar estas soluciones de acuerdo a los casos que se nos muestran. Tenemos aquí el caso número 1, en donde nos dicen que las raíces pueden ser en números reales, pero distintas. Si ustedes observan aquí en el ejemplo anterior, tenemos raíces distintas. Aquí tenemos una, en un cociente tenemos el 1 y el 3. Pero bueno, al menos aquí son distintas las raíces. Y si fuera ese el caso, tendríamos que resolver nuestra solución por parte del caso número 1. Y nos dicen, vamos a suponer nosotros que tenemos n raíces de la ecuación 427. Recuerden que la ecuación 427 es la que tenemos aquí, tenemos en esa parte. En este caso, necesitamos buscar los resultados para nuestra ecuación diferencial, por lo tanto vamos a tener que trabajar una ecuación auxiliar. Recuerden la ecuación diferencial que escribíamos aquí, en esta parte. Vamos a trabajar con esa ecuación diferencial que sea homogénea, pero vamos a llamar a esta parte que ustedes ven aquí, este polinomio, como ecuación auxiliar. Vamos a escribir aquí ecuación. Su ecuación auxiliar sería esta. Cuando ustedes encuentren la ecuación auxiliar, es muy sencillo trabajar la ecuación auxiliar. Vean aquí de la ecuación diferencial la mayor potencia. Ustedes colocan una variable x, la elevan a esa misma potencia. En este caso hablamos del orden de la ecuación diferencial, que sería 3. Después la que sigue sería 2, 1 y la que sería 0. Entonces de esta manera ustedes tendrían la ecuación auxiliar. Y de esta ecuación auxiliar hay que encontrar las raíces de las cuales hemos estado hablando en este momento. Bien, de acuerdo al método que ustedes utilicen para encontrar raíces, sabemos que por el caso número 1 son todas reales y distintas, digamos M1, M2 y Mn. Entonces, para darle una solución a esta ecuación diferencial, tendrían ustedes que escribir una exponencial a la M1 por X, una siguiente exponencial de E a la M2 de X y una tercera exponencial de E a la M enésima de X, en donde obviamente n son las soluciones distintas a la ecuación 426 y además, si utilizan ustedes el Wronskiano, se pueden mostrar que estas n soluciones son linealmente independientes. Así tenemos el resultado siguiente. Bien, entonces en el caso número 1, pues se nos dice, si tú tienes raíces, repito nuevamente, reales y todas son distintas, la solución que podemos darle es a través de estas funciones. Recuerden que hay que realizar la combinación lineal correspondiente. Y nos asegura el caso número 1 que podemos nosotros estar tranquilos de que esas funciones sean linealmente independientes. Bien. Ok, vamos a ver.
Ok, ya me habían espantado. Bueno, pues sí, hay que seguir enviando los trabajos. Bien, una disculpa, estaba revisando algunos mensajes que me llegaron, pero bueno. Bien, vamos a continuar entonces con el teorema 15. En el teorema número 15 ya se nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros encontremos esas raíces que sean números reales, obviamente distintas entre ellas. Y para ello se nos dice lo siguiente. Nosotros sabemos que estamos resolviendo una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes, como la ecuación diferencial 426. Y tenemos también una ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, recuerden, les repito, es cuando nosotros hacemos o escribimos de una ecuación diferencial con esa notación que tiene a una ecuación auxiliar como la de un polinomio. Entonces, recuerden que la ecuación auxiliar, repito, sería el polinomio que estaríamos sustituyendo en este caso por la ecuación diferencial. Si tiene las n raíces reales distintas, m1, m2 e incluso mn. Bien, entonces nosotros podremos dar una solución general por medio de la ecuación diferencial, obviamente que es ordinaria, lineal, homogénea de orden n, de esta manera. Entonces podemos hacer la combinación lineal, tener aquí y, es una solución general, recuerden, una solución general, recuerden que es trabajar con una combinación lineal, que es C1 por E a la M1 de X, más C2 por E a la M2 de X, más así sucesivamente hasta la C enésima por M enésima de X. Recuerden que C1, C2 y Cn son constantes arbitrarias. Bien, entonces recuerden, podemos utilizar solamente la solución del teorema número 15, que es la solución general, siempre y cuando esas raíces que ustedes encuentren sean entre ellas distintas. Bien, ahora nuevamente nos vamos al siguiente ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Vean, tenemos una ecuación diferencial, obviamente lineal, ordinaria, e incluso es homogénea. Recuerden que lo primero que estamos atacando nosotros, que sea una ecuación diferencial homogénea, o es igual a decir que sea 0. Bien, la ecuación auxiliar, vean este polinomio, ellos lo van a llamar m. Sin embargo, ustedes pudieran trabajarlo como x, si es que les gusta más de esa manera, o pudiera ser y, o pudiera ser n. Aquí, por fines prácticos, sería m. A ustedes al calcular las raíces, aquí ellos utilizan una descomposición, tendríamos m-1 por m-2. Esto debe de ser igual a 0. Si ustedes calculan m, el valor de la primera m, vamos a llamarla m1 y esta m2, pues tendríamos estas raíces, m1 y m2, en donde las raíces son reales y distintas. Así la exponencial, la solución de esta ecuación diferencial, tendría que ser recuerden que de esta ecuación diferencial su solución tendría que ser, recuerden que nos dicen que sería la solución general y, la que tenemos aquí, en donde le añadimos una constante 1 a la primera función. Vean ustedes esta exponencial a la x, recuerden que la solución general sería tener e a la m1 de x más, bueno, aquí me hizo falta algo, tener que escribir C1, así, C1 más C2 por E a la M2 de X, así. Entonces, como yo sé que esta C1 por la exponencial M, recuerden que M en este caso es 1, por eso escribimos aquí 1 por X, más C2 por E a la M2, recuerden que M2 sería 2, escriben ustedes aquí 2X, y de esta manera encontrarían la solución general por medio de esa combinación lineal que tenemos aquí. Entonces, de esa manera se escribiría esta solución. Ahora, si ustedes quieren verificar que efectivamente esas exponenciales que tenemos aquí forman una combinación lineal e incluso son funciones linealmente independientes, recuerden que eso es lo que analizábamos anteriormente, necesitamos que sean de este tipo para poder tener esta solución. Ustedes pudieran utilizar el Browniano. Recuerden que utilizar el Browniano es escribir e a la x, e a la 2x. En el primer renglón colocan sus funciones y recuerden que debe ser una determinante cuadrada, por eso derivan una vez nada más.
hacen los pasos, ya saben ustedes cómo resolver una determinante, que sería positiva y esa sería negativa, obtendrían como resultado esta exponencial. Si el resultado es distinto a 0, ustedes es por seguro que las opciones que tenemos, que son la solución, son linealmente independientes. Bien, de esa manera ustedes pueden verificar lo que hemos analizado anteriormente. Ahora, si ustedes tienen la siguiente ecuación diferencial, vean ustedes aquí, ya es de orden 3. La ecuación auxiliar tendría que ser m al cubo. ¿Por qué m al cubo? Porque aquí tengo la tercera derivada, menos el coeficiente de 4, nuevamente aquí lo escribo, y m cuadrada porque tengo una segunda derivada, más m, aquí tendría una derivada, más 6. Esto debe de ser igual a 0. Ahora, nuestro trabajo es buscar esas raíces de este polinomio m. Vean ustedes aquí, mientras más grande es el polinomio, pues más tedioso es ahora calcular las raíces de este polinomio. Entonces tengan mucho cuidado porque es uno de los primeros pasos que debemos de hacer nosotros cuando empezamos a resolver nuestro examen de la unidad número 2. Traten de trabajar primero con la parte homogénea, después identifiquen su polinomio y después el trabajo siguiente sería encontrar las raíces. Bien, nuevamente, como les repito, vamos a trabajar primero con el número real. Vamos a buscar aquellos números en los cuales todos sean divisibles entre 6. Alguien me dirá, bueno, si iniciamos por el 6, pudiera ser un 6 tanto positivo como negativo, que sería divisible. También el 3, también el 2, también el 1. Por eso estos numeritos que ven aquí son los que a nosotros se nos proporcionan en este renglón. Bien, entonces tenemos los factores AN igual a 1 y tenemos, recuerden que AN se refiere al coeficiente que tenemos en m al cubo. Como nada más es 1, si ustedes pueden averiguar cuáles son los números divisibles entre él, pues sería el más menos 1. Por eso ustedes escriben aquí el más menos 1. Entonces vean, buscamos aquellos números que sean divisibles entre el primer término y el último que tenemos nosotros en la ecuación auxiliar. Ahora, nosotros debemos de verificar cuáles son los números, si es que tenemos repetidos aquí. Ustedes observarán que esto es repetido a este grupo de soluciones, entonces nos quedaríamos solamente con estos. Entonces, ustedes deberán de elegir uno, recuerden, empezamos por uno, un numerito de estos, tanto positivo o negativo, por el cual podamos dar inicio a nuestra división sintética. Entonces, por ejemplo, aquí van a considerar que m fuera igual a menos 1. Recuerden nuevamente el paso, este 1 baja directamente aquí, multiplicamos menos 1 por 1, me va a quedar menos 1, realizan la operación verticalmente, les quedaría menos 5, multiplican menos 5 por menos 1, les da 5 positivos. Nuevamente realizan la adición de manera vertical, les da 6. Multiplican 6 por menos 1, les va a dar menos 6. Realizan la operación verticalmente, les da 0. Este 0 que ven aquí ustedes nos asegura de que el menos 1 es una raíz. Por lo tanto, ustedes pueden hacer lo siguiente. Recuerden que por parte del colorario número 3, en donde el residuo sea igual a 0, o f aquí evaluada en menos, en este caso menos 1, nos debe dar 0, tendrían ustedes m menos 1. Así nos quedaría, lo voy a escribir aquí, m menos a. Recuerden que nos dice el colorario número 3 que de esta manera obtendríamos el siguiente término. Pero recuerden que esto es igual a tener m menos 1 de esta manera, y esto es igual a tener m más 1, así como está aquí. Por eso tenemos este término. Ahora, por parte de la división sintética, ustedes observarán que el polinomio siguiente que tenemos sería m cuadrada menos 5m más 6. Ese sería el siguiente polinomio a calcular. Y recuerden que para darle solución a este polinomio ya de grado 2, pudieran ustedes trabajar la descomposición. También la regla de la fórmula general, aquí vamos a escribir general, e incluso nuevamente la división sintética también pudiera ser una elección.
Ok, utilizando el procedimiento o el método que a ustedes más les guste, la siguiente factorización tendría que ser la siguiente: m-2, m-3. Eso deberá de ser igual a 0. Ahora ustedes podrán observar que las raíces serían -1, serían 2 y 3. Entonces tenemos tres soluciones, por lo tanto nuestra solución general tendría que ser por parte del teorema número 15 de esta manera: y es igual a c1 por e a la menos x. Menos x, recuerden que sería m1, más c2 por e a la 2x, que sería m2, y luego tendríamos c subíndice 3 por e a la 3x, que sería m3. De esa manera ustedes estarían encontrando la solución de la ecuación diferencial. Sencillo, se ve sencillo, ¿no? Pero pues involucra un poquito de trabajo, en especial con las homogéneas. Bien, ahora vamos a trabajar el caso 2, en donde tenemos raíces reales repetidas. Imagínense en este caso que tienen la ecuación diferencial homogénea. La ecuación auxiliar sería esta. Recuerden, porque tenemos aquí una derivada 2, una de orden 2. Por eso escribimos m cuadrada menos 6 m, que representa la primera derivada, más 9, que sería 9y. Esto es igual a 0. Si ustedes observaron en este caso, podemos hacer la descomposición, el cual involucra que nosotros tengamos entonces m-3 por m-3. Y vean, aquí en este caso ya están repetidas las raíces. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a darle solución a este tipo de problemas en donde impliquen dos factores lineales iguales? Por eso tenemos aquí m-3 al cuadrado. Eso es igual a 0. Bien, pues aquí tenemos ya las soluciones: m1 igual a 3 y m2 igual a 3. Pero son iguales. Ok. Entonces, si nosotros intentamos darle una solución por el caso número 1, ustedes observarán que una combinación lineal de estas dos raíces se podría quedar expresada como c1 por e a la 3x más c2 por e a la 3x. De estas dos soluciones, claramente no es la solución general de la ecuación diferencial, puesto que no es una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Efectivamente, podemos escribir una combinación lineal como esta por parte del caso número 1, pero ustedes saben bien que aquí, como tenemos nuevamente las funciones son iguales, podemos llevar a cabo esa adición, y por eso nos dice que podemos sumar. Podemos sumar las constantes C1, C2 por otra nueva constante llamada C0 y definir una solución C0 por e a la 3x. Bien, pero claramente nos dice que no es una solución general de la ecuación de segundo orden dada. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder darle una solución general? Bien, aquí se nos comenta que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar y igual a e a la 3x por u, donde nosotros estamos interesados en encontrar solamente u. Recuerden que aquí podemos utilizar, o vamos a utilizar, algo que hemos estudiado anteriormente, que es reducción de orden. Vamos a ver cómo podemos hacer o cómo podemos averiguar esa segunda función. Entonces nosotros aplicamos reducción de orden. Recuerden que la reducción de orden implica que vamos a derivar, recuerden eso, vamos a derivar esta solución o esta función, obviamente pensando que u pues es una función f de x, e incluso también pudiera ser una función g de x. Bien, entonces recuerden que si nuestra ecuación diferencial es de orden 2, pues tenemos que encontrar hasta su segunda derivada. Por eso aquí está expresada de esta manera. Ahora, debemos de sustituir esta primera derivada y segunda derivada a nuestra ecuación diferencial que se nos fue dada en este ejemplo. Y aquí ustedes pueden observar las sustituciones correspondientes. Ahora ustedes deben de llevar a cabo la simplificación, reducir los términos que sean semejantes, e incluso algunos se pudieran anular. Y de esa manera obtendríamos este término.
Ahora el siguiente paso, recuerden, aquí es reducir este orden 2 por medio de esa sustitución a una de orden 1 o de primer orden. Ahora aquí ya es un poquito más sencillo darle solución pues a este problema. Si ustedes le dan solución a esa ecuación diferencial, se darán cuenta que tendrían lo siguiente. Tendrían la diferencial de W sobre la diferencial de X. Recuerden que estamos haciendo aquí aplicando el inverso multiplicativo de e a la 3x. Esto nos queda de esta manera, como esta ecuación. El siguiente paso para nosotros es saber o hacer la integración correspondiente. En este caso, ustedes resuelven la integración, les quedaría W es igual a C, en donde C es una constante arbitraria. Entonces, eligiendo la solución particular, W es igual a 1, y recordando ustedes que hicieron que W fuera igual a la diferencial de U sobre la diferencial de X, encontraríamos lo siguiente. Tendríamos entonces que U sería igual a tener X más la constante 0. Aquí nos dicen que la constante C, su índice 0, es una constante arbitraria. Pero si ustedes recuerdan por parte del teorema número 9, nosotros conocemos el hecho de que para poder encontrar la solución, podemos escribirla de esta manera. Tener v de x por e a la 3x se igual a ¿quién? Pues a tener aquí el valor de v de x, que sería x más la constante c por e a la 3x. Y esto sería una solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, si nosotros suponemos, porque aquí tenemos una constante c subíndice 0, tendríamos que si nosotros seleccionamos c subíndice 0 igual a 0, encontraríamos la siguiente solución, que y es igual a x por e a la 3x. De esta manera, ustedes pudieran encontrar la solución general. En el caso de la solución general, para donde tenemos raíces repetidas, se nos dice lo siguiente. Nosotros podemos trabajar C1 por e a la 3x más C2 por x e a la 3x. Es decir, aunque tenemos raíces repetidas ahora, la diferencia que hace entre ese primer término y la segunda es la variable que estamos nosotros añadiendo como x. Recuerden ustedes todo el proceso de cómo aparece x, porque más adelante vamos a seguir otra regla similar para poder darle solución a esas raíces repetidas. Algo que también puede quedar expresado de esta manera, la solución general, en donde tenemos C1 más C2 de x por e a la 3x. Ahora, si nosotros analizamos esta solución, vean ustedes aquí, tenemos la ecuación diferencial 426, en donde tenemos las soluciones linealmente independientes. Nosotros podemos tener esa solución. También puede ser escrita de esta manera. Tenemos aquí una solución más general. Bien, tenemos esta solución. O también pudiera ser la siguiente. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una triple raíz real m? Lo que tenemos que hacer es que vamos a añadir al segundo término una x, o lo vamos a multiplicar la x por la exponencial a la m de x, y después vamos a añadir otra x, aquí obviamente sería x cuadrada por e a la mx. Entonces de esta manera nosotros podemos darle solución a una triple raíz real, obviamente que sea repetida. Incluso pasa lo mismo para una de una cuarta raíz repetida, quinta raíz repetida. Lo único que hay que hacer pues es agregar una x correspondiente, en este caso al segundo término, al tercero como x al cubo, al cuarto como, bueno, aquí sería x cuadrada, al cuarto como x al cubo, y así sucesivamente. Y de esto nos habla el teorema número 16. El teorema número 16 nos dice que si yo tengo una solución en donde tengo, tal vez pudiera tener 5 raíces repetidas o 10 raíces repetidas o incluso más, nosotros podemos darle una solución de esta manera, en donde a cada uno de los términos que tenemos aquí vamos a añadirle una x y después lo vamos a multiplicar por esa exponencial en donde tenemos m como raíz repetida.
Y de esa manera ustedes tendrían la solución general en este caso. Bien, si ustedes observan el siguiente ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, es de orden 3. Ustedes podrán observar la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar sería la que tenemos aquí, y por lo tanto nos dicen aquí las raíces que tenemos en este caso. Tenemos dos raíces repetidas. Ustedes podrán notar aquí en la solución general que tenemos aquí la constante número 1 por e a la 3x, luego tenemos más e2, aquí ya vean el cambio que hacemos en la raíz repetida, le añadimos una x por e a la 3x, y la otra que no es repetida nos quedaría más c3 por e a la menos 2x. También es correcto escribirlo como la del siguiente renglón, en donde ustedes están agrupando aquella raíz que es repetida. Es decir, entre paréntesis colocan c1 más c2 de x, esto por e a la 3x. Bien, algo similar ocurre en el ejemplo 80, se nos dan la ecuación diferencial, ven ustedes aquí, aquí es de orden 4, por lo tanto tendrían un polinomio, una ecuación auxiliar de ese mismo grado, 4, y aquí se nos muestra que tenemos estas raíces, pero si ustedes observan tenemos tres raíces repetidas, por lo tanto podemos darle la solución general de esta manera, escribir c1 más c2 de x más c3 de x al cuadrado por e a la 2x, y para el siguiente sería la de c4 por e a la menos x. Suman estos dos y tendrían la solución general. Vean ustedes que a pesar de que tenemos ahí tres raíces repetidas, lo que hacemos es añadir una constante c1, una constante c2 que la afecta una x, y la constante c3 que también la afecta una x al cuadrado. Y ustedes de esa manera encontrarían la solución en este caso número 2. En el caso número 3, ahora les hablan de las raíces complejas conjugadas. Recuerden ustedes, y en especial en el curso de álgebra lineal, trabajan con el conjunto de, eh, de los números complejos. Recuerden que un número complejo, z, es igual a más b, i. Eh, eh, hay una, hay una, hay una expresión, una fórmula de Euler, en donde nos dicen que la parte imaginaria, o si nosotros tenemos una exponencial aquí a la i, donde tenemos el ángulo de teta, es igual a tener el coseno de teta más i seno de teta. Nosotros podemos utilizar esa expresión de Euler para poder simplificar una una, una solución que sea de raíces complejas, en este caso conjugadas. Si ustedes observan la solución más general para ese tipo de problemas, porque alguien me pudiera decir, bueno, si tenemos nosotros soluciones imaginarias, alguien pudiera decir, bueno, pues añádale C1 por E a la A más BI de X, más si es que tenemos alguna otra, alguien puede decir, pues añade la exponencial a la a menos bi de x. Aquí ustedes, si tuvieran ese tipo de solución, ustedes la pueden representar de esta manera. Trabajar esa exponencial con ese número ax. Recuerden que el a es un número real de nuestro número complejo, porque nuestro número complejo z es igual a más b. Y recuerden que esa parte es la parte real y esta es la parte imaginaria. Recuerdo yo en ese curso que la parte real la representan como RE y la parte imaginaria como MI. Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ven este número A, que sería la parte real, y tendrán ustedes aquí C1 por el seno de B por X, más C2 por el coseno de B por X. Y en este caso, el numerito que ustedes ven aquí, del término imaginario B, es un coeficiente real. Entonces ustedes pudieran colocarlo aquí, en donde se les pide el seno de Bx y el coseno de Bx. Por eso la fórmula general, para darle solución a esas raíces complejas,
sería con el teorema siguiente, que sería el teorema 17. Y en el teorema 17 se nos asegura que si tenemos números complejos como raíces, nosotros podemos utilizar la siguiente expresión, es decir, tener, nuevamente repetimos, es una exponencial a la a por x, recuerden que a le corresponde al coeficiente de la parte real, y esto tener que multiplicarlo por la constante c1 por el seno de b por x más c2 por el coseno de b por x. Esto es una solución, obviamente definida solamente para una ecuación diferencial eh, de la ecuación 426. Recuerden que es una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Sin embargo, nosotros podemos también tener una solución más general de esta manera. Vean aquí ustedes, si tuviéramos una ecuación diferencial de orden superior, tenemos e a la alfa o a la x por, vean ustedes aquí las constantes, tuviéramos tal vez una constante 1, c2 de x más c3 de x al cuadrado, así sucesivamente, que multipliquen al seno de b por x, y en el siguiente caso que sea por el coseno de b por x. Recuerden que este paso ocurre solamente si tenemos números complejos que sean repetidos, ¿sale? Esto ocurre solamente si están repetidos. Bien, si no están repetidos, pudieran utilizar la siguiente o la anterior notación. Bien, entonces aquí se les muestra el siguiente ejemplo, el cual tenemos una ecuación diferencial de orden 2, y se nos dicen que cuando nosotros calculamos la ecuación auxiliar, recuerden que la ecuación auxiliar sería m cuadrada más 1 igual a 0, ustedes aplicando el inverso aditivo de 1 tendrían m cuadrada más 1 menos 1 es igual a menos 1, y tendríamos m cuadrada más 0 es igual a menos 1, aplicando el neutro aditivo tendríamos m cuadrada es igual a menos 1. Aquí ustedes, al calcular las raíces, tendrían lo siguiente: la raíz cuadrada de m cuadrada es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y esto, obviamente, a nosotros ya nos da lo que es un número complejo. Entonces, en ese número complejo, recuerden que sería más menos i, más menos i. Entonces, ustedes pudieran utilizar la expresión del teorema anterior, que sería e a la 0 de x, porque recuerden que en ese número complejo no tenemos número real, por eso sería 0, por el seno de, bueno, sería por c1 por el seno de 1. Recuerden que ese número real tiene como coeficiente 1, por eso escribimos 1 por x, más c2 por el coseno de 1 por x, y obtendríamos la solución siguiente. Esta sería la solución para nuestra ecuación diferencial que tenemos aquí, ya trabajando con los números complejos. Ok. Bien, entonces de tarea se les queda analizar el ejemplo 82, el 83, que son números complejos, para poder mañana iniciar con el problema de valor inicial por parte de la 4.2.6. Ok. O bueno, que se les quede de tarea, léanlo, lean el 4.2.6 hasta aquí, antes del método, ya para que mañana entremos con el primer método que llaman coeficientes indeterminados, para empezar a darle solución a las ecuaciones diferenciales. Entonces lean la parte de la página 88 y también la 87, y los dos ejemplos que nos hicieron falta hoy, que sería la 86. Léanlos, 86, 87 y 88, para que mañana entremos ya con el método de coeficientes indeterminados. Bien. Bien, ¿algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran comentar? Profe, esta clase hoy la va a subir a YouTube.